Puedes ver 3 horas de televisión sin cerrar los ojos, pero en el momento exacto en que tomas el rosario, en el momento exacto en que te persignas y empiezas, algo en ti se apaga. Los párpados se vuelven de plomo, la mente se vuelve difusa, y antes de que puedas llegar a la tercera decena, ya estás a medio camino entre el sueño y la oración, sin poder decir exactamente cuál de los dos ganó. Al día siguiente te despiertas con la culpa. Dices que estás cansado, que fue el trabajo, la semana difícil, la edad. Te dices que mañana vas a rezar más temprano, cuando todavía tengas energía. Y mañana ocurre exactamente lo mismo. Yo sé lo que es eso. Lo sé porque durante años lo viví. Y lo sé porque lo que yo pensaba que era mi problema, el cansancio, la debilidad, la falta de disciplina, no era lo que realmente estaba ocurriendo. Los padres del desierto, hace 1600 años, ya tenían un nombre para lo que te está pasando. Y Padre Pío lo combatió cada noche de su vida. Lo primero que necesito decirte, y esto es lo más importante de todo lo que voy a decir hoy, es algo que probablemente nadie te ha dicho. Lo que sientes cuando el sueño llega en el momento exacto en que empiezas el rosario no es un problema tuyo. No es debilidad de carácter, no es falta de fe, no es señal de que eres mal católico, no es el cuerpo diciéndote que necesitas dormir más. Porque si eso fuera verdad, te quedarías dormido con la misma facilidad frente a la televisión, o leyendo el periódico, o hablando por teléfono. Pero no te quedas dormido en esas cosas. ¿Verdad que no? Solo con el rosario en la mano. Esa asimetría, ese patrón específico donde el sueño aparece en el momento exacto de la oración y desaparece cuando la oración termina, fue documentada con precisión quirúrgica hace exactamente 1600 años por un monje egipcio llamado Evagrio Póntico. Y lo que Evagrio describió no era una debilidad humana, era un ataque. Tenía un nombre que la Iglesia conoce desde el siglo IV y que la catequesis moderna raramente enseña con la claridad que merece: el demonio de la asedia. Y cuando Padre Pío describía lo que ocurría en sus noches de oración en San Giovanni Rotondo, cuando sus directores espirituales le preguntaban sobre las formas de resistencia que el enemigo usaba contra él, este era uno de los que nombraba. No el más dramático, pero uno de los más persistentes. Antes de contarte lo que Evagrio y los padres del desierto documentaron, necesito pedirte que hagas algo. Piensa en la última vez que intentaste rezar el rosario y el sueño llegó antes de que terminaras. ¿Qué habías hecho el resto del día? Lo más probable es que hubieras hecho muchas cosas. Trabajado, atendido la casa, hablado con gente, visto algo en el teléfono, escuchado noticias, resuelto problemas, cosas que requieren atención, concentración, presencia, y en ninguna de esas cosas el sueño llegó con la urgencia con que llega cuando te persignas. Eso es lo que Evagrio Póntico observó en los monjes del desierto egipcio en el siglo IV, y lo que documentó en su tratado sobre los 8 espíritus que atacan la vida interior. Describía al monje afectado por la asedia de esta manera exacta. Cuando lee, se pone a bostezar mucho, se deja adormecer fácilmente, se frota los ojos, se aparta del libro. Cae en un sueño que no es profundo, pero suficiente para destruir la oración. No un sueño profundo, uno suficiente para destruir la oración. Esa precisión me detuvo la primera vez que la leí. No te deja inconsciente, te deja a la mitad, en ese espacio donde la mente ya no puede sostener la oración, pero el cuerpo todavía no está descansando de verdad. Un estado perfectamente diseñado para hacer imposible lo que estabas intentando hacer, sin que parezca que alguien lo diseñó. Juan Casiano, otro de los grandes padres del desierto que documentó este fenómeno en el siglo V, añadió algo que me parece todavía más preciso. Describió 2 formas de asedia,
una que empuja hacia el sueño, otra que empuja a abandonar en lugar de oración, y escribió algo que no he podido olvidar desde que lo leí. El primero de los géneros ataca primero, en el inicio, no al final, porque el inicio es el momento en que el impulso espiritual se construye, y el enemigo necesita romperlo antes de que se consolide. Por eso, el sueño llega al principio, en los primeros minutos, antes de que llegues a la tercera decena, no cuando ya estás adentro de la oración, cuando todavía estás en el umbral. Yo tuve mis propios años rezando el rosario a medias. No lo diría si no fuera verdad. Y no lo digo para presentarme como ejemplo de nada. Lo digo porque sé exactamente cómo se siente eso que tú sientes, y sé la culpa que viene después, y sé la frustración de alguien que genuinamente quiere rezar y no puede entender por qué su cuerpo no coopera. Después de que Lucía se fue, el rosario se volvió lo más importante que hacía en el día. No porque yo fuera particularmente disciplinado, sino porque era lo único que me conectaba con algo que yo no quería soltar. Rezaba todos los días. Y algunos días el sueño llegaba antes de que terminara. No siempre. Eso es lo que me desconcertaba. Había días en que el rosario era claro, presente, completo. Y había días, sobre todo cuando el cansancio acumulado de semanas difíciles me alcanzaba, en que empezaba y el peso de los párpados llegaba con una urgencia que me parecía física, imposible de resistir. Yo lo llamaba agotamiento. Años después, leyendo a Evagrio, encontré la descripción exacta de esos días, y lo que encontré no me hizo sentir peor conmigo mismo. Me hizo sentir, por primera vez, que lo que había ocurrido tenía una explicación que no era mi fracaso. El Salmo 91, el salmo que Padre Pío rezaba como protección cada día de su vida, contiene algo que la Vulgata latina preservó con una precisión que las traducciones modernas a veces suavizan demasiado. El versículo sexto habla del daemonium meridianum, el demonio meridiano. La patrística, los grandes teólogos de los primeros siglos de la Iglesia, identificó este demonio no como el que ataca a medianoche en la oscuridad con manifestaciones dramáticas, sino como el que ataca en el momento de mayor exposición espiritual, cuando el fiel está intentando orar, no en la oscuridad, en el momento de la luz. Ahí es donde la asedia golpea con más fuerza. No cuando estás distraído o lejos de la oración, entonces no hace falta. Cuando estás intentando orar de verdad, cuando te has sentado, has tomado el rosario, te has persignado. Ese es el momento en que algo necesita detenerte, porque si no te detiene ahora, en los primeros minutos, el impulso espiritual se va a consolidar, y el enemigo sabe eso. Padre Pío lo sabía porque lo había vivido, no en teoría. En las noches de vigilia en su celda del convento número 5 de San Giovanni Rotondo, donde los frailes de las celdas adyacentes documentaron décadas de combate espiritual sostenido. En su orientación espiritual, en las sesiones de dirección que tuvo con penitentes que le describían exactamente este patrón, hay una pregunta que los testimonios documentan como característica de él. La pregunta era siempre la misma. Puedes hacer otras cosas sin quedarte dormido, pero con el rosario en la mano no. El silencio que seguía a esa pregunta era, según quienes estuvieron presentes, la respuesta más frecuente. Y entonces, Padre Pío decía algo que cambió la manera en que yo entiendo todo esto. Decía, el enemigo sabe que si logra esos primeros minutos de tu oración, habrá ganado esa batalla. No lo dejes ganar al principio. Aquí es donde la cosa cambia de manera que me parece importante. Hay algo que los santos, y Padre Pío en particular, enseñaban sobre la asedia que la catequesis ordinaria raramente transmite con esta claridad. El sueño que viene exactamente cuando empiezas a rezar no habla de tu debilidad, habla del miedo del enemigo. Piénsalo un momento. ¿Por qué el sueño llegaría con esa precisión en ese momento y no en otro,
si lo que lo produce fuera simplemente el cansancio físico. El cansancio no tiene agenda. El cansancio no espera a que tomes el rosario. El cansancio llega durante la reunión aburrida, durante el trayecto largo, durante la lectura que no te interesa. No en el momento exacto en que empiezas algo que el cansancio no tendría razón para interrumpir antes que cualquier otra cosa. La asedia tiene agenda. Y la agenda es específica: detener la oración antes de que se consolide, romper el impulso espiritual en el umbral, ganar los primeros 7-10 minutos, que según Evagrio y los padres del desierto, son el periodo crítico en que la oración pasa de un gesto externo a una conexión real. Padre Pío lo decía sin rodeos: si el enemigo puede esos primeros minutos, puede mucho. Si no puede esos primeros minutos, ha perdido esa batalla. Y esa es la buena noticia. Porque si el sueño llega con esa puntualidad, con esa focalización sobre el momento exacto de la oración, eso significa una sola cosa: lo que estás rezando le importa. El rosario que intentas rezar vale algo. Y el miedo del que te ataca es la primera confirmación de que vas en la dirección correcta. El enemigo no desperdicia energía en lo que no representa una amenaza. Si viene con esa insistencia, es porque sabe lo que tú todavía estás aprendiendo. Evagrio Póntico describió la asedia como el más pesado de todos los 8 espíritus que atacan la vida interior. No el más dramático, el más pesado. Y pesado es la palabra exacta para lo que se siente. No el ataque que llega con fuerza y que uno puede identificar claramente como oposición. El peso que se instala sobre los párpados, sobre la mente, sobre la voluntad, con la mansedumbre de algo que no parece agresivo, sino simplemente inevitable. Eso es lo que lo hace difícil de ver como ataque. Cuando algo llega con estrépito, uno lo reconoce. Cuando algo llega como fatiga natural, como el peso normal de un cuerpo que ha trabajado, como el estado ordinario de alguien que ya ha dado mucho de sí en el día, es más difícil nombrarlo correctamente. Los padres del desierto crearon algo específicamente para esto. Lo llamaban la oración deambulatoria. Rezar caminando. No como segunda opción para cuando uno no puede estar quieto, como técnica específica de combate contra la asedia, documentada desde el siglo IV, usada hasta hoy en la liturgia de las horas en los monasterios, transmitida de generación en generación de vida monástica como respuesta práctica a un ataque que los monjes conocían bien. La razón es simple: el cuerpo en movimiento no puede dormir, no por voluntad, por física. El cuerpo que camina, aunque sea en pasos lentos dentro del propio cuarto, tiene que sostener el equilibrio, coordinar el movimiento, mantener la posición. Eso requiere una participación del sistema nervioso que es incompatible con el torpor de la asedia. Padre Pío nunca rezó el rosario en silencio interior. Lo rezaba en voz audible, aunque fuera en voz baja, incluso a las 3 de la madrugada en su celda, cuando los frailes del convento dormían. Y lo rezaba con el rosario entre los dedos, con las cuentas moviéndose de una en otra, con la textura de la madera creando un estímulo sensorial constante que anclaba la atención en el cuerpo. No eran devociones personales arbitrarias, eran decisiones de combate. Quiero que te detengas en algo que Juan Casiano escribió en el siglo V sobre la asedia, porque lo que escribió tiene una implicación que cambia completamente cómo se entiende lo que te está pasando. Dijo que la asedia ataca en el inicio, no al final, porque el inicio es el momento en que el impulso espiritual se construye. Eso significa algo específico. Si logras pasar el umbral, si logras sostener los primeros minutos de la oración a pesar del peso que llega, el ataque pierde su momento. No desaparece completamente, pero ya no tiene la misma fuerza. El enemigo apostó todo al umbral.
Si el umbral cede, ganó esa noche. Si el umbral aguanta, él ya gastó lo que tenía para esa batalla. Los santos no trataban el torpor de la asedia como derrota, lo trataban como información. Si el sueño llega con esa puntualidad, con esa focalización exacta sobre el momento de comenzar, eso habla de la oración que estás intentando hacer, de lo que esa oración representa, del miedo del que tienes razones para querer que no termines esa primera decena. Padre Pío lo enseñaba con una dirección que quedó en la memoria de sus penitentes. El sueño que viene exactamente cuando empiezas a rezar no habla de tu debilidad, habla del miedo del enemigo. Y el miedo tiene solución concreta. Ahora fíjate en esto, porque es lo que cambia la práctica. Los padres del desierto y Padre Pío, a través de siglos de distancia, pero con la misma comprensión del problema, convergieron en una respuesta que tiene tres elementos, no un ritual complicado, tres activadores que contrarrestan exactamente lo que la asedia hace. El primero es la voz audible, no el pensamiento, no la oración interior, la voz que suena en el espacio físico del cuarto. La asedia opera en el silencio interior, en ese espacio donde la mente empieza a difuminarse, donde el pensamiento se vuelve menos nítido, donde la frontera entre la vigilia y el sueño se hace porosa. La voz pronunciada en voz audible interrumpe ese ciclo de una manera que el pensamiento interno no puede, no porque haya magia en el sonido, sino porque producir sonido requiere la participación activa del sistema físico, los pulmones, la garganta, los labios, de una manera que el simple pensamiento no requiere. El cuerpo que produce sonido no puede estar dormido al mismo tiempo. Padre Pío rezaba el rosario en voz audible, siempre, no solo en comunidad, en soledad, en silencio de noche, en su celda. La voz que suena en el espacio, aunque sea en voz muy baja, es incompatible con el torpor. El segundo es el rosario en las manos. Las cuentas entre los dedos crean un estímulo sensorial continuo que ancla la atención al cuerpo de una manera que la oración sin objeto físico no puede. Padre Pío dormía con el rosario en las manos. Los frailes del convento lo documentaron. En las mañanas en que lo encontraban después de las noches de combate, el rosario seguía entre sus dedos. No como devoción sentimental, como herramienta de combate que no se suelta durante la batalla. El tacto de las cuentas, la textura específica de la madera o el metal, el tamaño concreto de cada cuenta, el movimiento de una a la siguiente, es un ancla sensorial que le habla al sistema nervioso de una manera muy concreta. No estás durmiendo. Estás haciendo algo. Hay algo entre tus dedos que requiere atención. El tercer activador es la posición del cuerpo, de pie o caminando lentamente. La oración deambulatoria que los padres del desierto desarrollaron como respuesta específica a la asedia. Rezar caminando en pasos lentos, dentro del propio cuarto o en un espacio pequeño, es una de las pocas técnicas de la tradición monástica que lleva intacta desde el siglo IV hasta hoy. El cuerpo en movimiento, aunque sea movimiento mínimo, no puede sucumbir al torpor de la asedia de la misma manera que el cuerpo sentado o acostado. No por disciplina, por fisiología. Los tres activadores juntos, voz audible, rosario en las manos, posición que requiere participación del cuerpo, no son una fórmula mágica. Son la respuesta física a un ataque que usa la física del cuerpo humano para hacer su trabajo. La asedia pesa sobre el cuerpo. Los activadores usan el cuerpo para resistir. Hay un momento en que la asedia ya llegó. No es el umbral, es cuando ya estás adentro del sueño. Cuando la mente ya se fue a medias, cuando el rosario en la mano ya es solo el tacto de algo que ya no sabes bien qué es. Para ese momento, para cuando el torpor ya llegó y estás a punto de rendirte, Padre Pío
Dejó algo que me parece uno de los gestos de oración más honestos y más humanos que he encontrado en toda su dirección espiritual documentada. Una oración que reconoce exactamente lo que está pasando, sin fingir que no está pasando. Señor, si no puedo velar contigo en este momento, al menos que descanse contigo. Aquí estoy. Tú me conoces. El sueño que viene no es mío, es del enemigo. Yo quiero quedarme. 4 frases. La primera reconoce la realidad. No puedo velar contigo. No dice que puede hacer lo que no puede hacer. No finge que el torpor no está ahí. La segunda cambia el marco. Si no puedo velar, al menos que descanse contigo. Si no puedo sostener la oración activa, que la presencia sea real de todas formas. Dios no necesita que yo esté completamente despierto para estar con Él. La tercera nombra lo que está ocurriendo. El sueño que viene no es mío, es del enemigo. Una declaración dicha en ese momento de torpor extremo que pone el nombre correcto sobre lo que está pasando. No debilidad mía, ataque externo. Y la cuarta es la más importante. Yo quiero quedarme. Eso es lo que cambia todo, no la capacidad de mantenerse despierto. Esa a veces no está disponible. La voluntad de querer estar, de declarar en el momento exacto en que el sueño podría ganar, que la intención no se rindió, aunque el cuerpo se esté rindiendo. Padre Pío enseñaba que Dios escucha la voluntad antes que el desempeño. El que reza esa oración en el momento del torpor extremo y cae dormido después, no ha perdido esa batalla. Ha hecho algo que el enemigo no esperaba. Declaró su intención en el peor momento posible. Y eso cuenta. Quiero contarte algo sobre lo que ocurrió en mí la primera vez que tomé en serio estas 3 cosas. No fue una transformación dramática. No hay transformaciones dramáticas en la vida espiritual. Hay pasos, y cada paso parece pequeño cuando lo das, y solo después ves la distancia que cubriste. Llevaba meses rezando el rosario sentado, en silencio interior, tarde en la noche después de que la casa se callaba, y el sueño llegaba. No siempre, pero suficiente para que yo terminara más noches de las que quería con el rosario caído en la silla, y yo sin saber exactamente cuándo había dejado de rezar y cuándo había empezado a dormir. La primera vez que recé de pie, en voz audible aunque fuera muy baja, con el rosario moviéndose de cuenta en cuenta entre los dedos, fue diferente. No dramáticamente diferente, no iluminado, no sin esfuerzo, pero presente. Llegué al final, y lo que noté, lo que me pareció significativo, fue que el sueño había estado ahí, en los primeros minutos, con la misma puntualidad de siempre. Pero no pudo instalarse. La voz que tenía que producir, el movimiento de los dedos sobre las cuentas, la posición del cuerpo que requería que yo sostuviera mi propio peso, no dejaron espacio para que el torpor tomara posición. El umbral aguantó. Y pasado el umbral, el rosario llegó a donde el rosario está hecho para llegar. No porque yo fuera más fuerte, porque había cambiado el terreno. Necesito decirte algo antes de cerrar, porque sería deshonesto no decirlo. La asedia no es lo único que puede causar el sueño durante la oración. Hay un cansancio físico real que tiene sus propias causas y sus propias soluciones. Hay momentos en que el cuerpo genuinamente necesita descanso y la decisión más honesta es irte a dormir y rezar por la mañana. Los santos tenían cuerpos. Padre Pío lo sabía mejor que nadie. Él que llevaba las llagas del crucificado y que pasaba por períodos de agotamiento físico real. El discernimiento importa. Pero la señal que los padres del desierto dejaron documentada y que Padre Pío confirmaba en su dirección espiritual es esta. Cuando el sueño llega con esa asimetría específica, con esa puntualidad que apunta exactamente al momento de comenzar la oración y no a cualquier otro momento del día, eso no es el cuerpo diciendo que necesita descanso. Eso es el patrón de la asedia.
porque el cuerpo que necesita descanso se queda dormido sin preferencia por el horario de la oración. No espera a que estés rezando. Llega antes, en el sofá, frente a la televisión, en la conversación que se vuelve monótona. Cuando llega al umbral exacto de la oración y no antes, cuando tiene esa agenda específica, Evagrio y Juan Casiano y Padre Pío coinciden en lo que es, y tiene respuesta. Esta noche, antes de tomar el rosario, 3 cosas. De pie, o si no puedes de pie, caminando lentamente por el cuarto 4 o 5 pasos en un sentido y volviendo, en voz audible, aunque sea muy baja, los labios moviéndose, el sonido existiendo en el espacio físico del cuarto, aunque sea apenas perceptible, el rosario en las manos, no en la silla al lado, entre los dedos, moviéndose de cuenta en cuenta con cada Ave María. Solo eso, no un protocolo complicado, no una preparación larga. 3 cambios en la manera de rezar lo que ya rezas. Y si en algún momento el sueño llegó antes de que puedas cambiar la posición, antes de que puedas hacer nada, si el torpor ya está ahí cuando te das cuenta, la oración de Padre Pío está disponible. Señor, si no puedo velar contigo en este momento, al menos que descanse contigo. Aquí estoy. Tú me conoces. El sueño que viene no es mío, es del enemigo. Yo quiero quedarme. 4 frases. La voluntad declarada en el peor momento posible. Eso es lo que Padre Pío enseñó, que Dios escucha antes que el desempeño. Los padres del desierto que vivieron en Egipto en el siglo IV no conocieron el rosario. El rosario, como lo conocemos hoy, tomó su forma definitiva siglos después. Pero lo que vivieron en sus celdas de piedra bajo el sol del desierto, las horas de oración interrumpidas por ese peso específico sobre los párpados, esa difuminación particular de la mente que no se parecía al cansancio ordinario, era lo mismo que Padre Pío vivía en su celda en San Giovanni Rotondo, y lo mismo que tú vives cuando tomas el rosario y algo se apaga. 1600 años de tradición monástica documentando el mismo patrón. 1600 años de respuesta acumulada. No estás solo en esto, y no estás loco, y no eres mal católico. Estás en combate, y el combate, al menos en este punto, tiene respuesta clara y practicable que lleva ininterrumpida desde el siglo IV. Eso es lo que quería dejarte hoy, en nombre de lo que es. La certeza de que el patrón que reconoces en tu propia experiencia es un patrón documentado y nombrado. Y las 3 herramientas concretas que generaciones de santos usaron para pasar el umbral cuando el enemigo apostaba todo a que no lo pasarías. Padre Pío nunca cedió el umbral. Noche tras noche, en esa senda de San Giovanni Rotondo, con los frailes escuchando desde los pasillos, él rezaba. Y el rosario que rezaba llegaba a donde tiene que llegar. Tú puedes rezarlo también, esta noche, con la voz, las manos, el cuerpo en posición. Pasa el umbral. Si esto que escuchaste hoy nombra algo que llevas tiempo sintiendo sin saber cómo llamarlo, me alegra que hayas llegado hasta aquí. Hay personas que se culpan por años, que se dicen que son débiles, que les falta fe, que no tienen la disciplina que tendrían que tener, por algo que tiene un nombre del siglo IV y una respuesta del siglo IV que nadie les enseñó. Aquí en el Centinela del Rosario seguimos hablando de lo que Padre Pío vivió y enseñó sobre el combate espiritual real. No como devoción de ocasión, como práctica concreta para personas que están en combate real y que necesitan herramientas reales. Si hay alguien en tu familia o en tu comunidad que reconoce este patrón, que reza pero el sueño siempre gana, comparte esto con ellos. No para hacer crecer un canal, sino porque lo que los padres del desierto documentaron y lo que Padre Pío confirmó puede cambiar el rosario de alguien esta noche. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.